Cuando un hombre aprende a dominar su deseo, deja de vivir reaccionando al mundo y comienza a dirigir su propia energía. La verdadera fuerza no está en resistir un impulso una vez, sino en convertir esa energía en disciplina, claridad y propósito cada día. Allí empieza el verdadero poder interior. El mundo suele repetir una historia muy simple sobre el éxito. Se dice que todo depende del dinero, del talento o de las conexiones adecuadas. Desde jóvenes escuchamos que quien nace con más recursos o mejores oportunidades tiene una ventaja inevitable. Sin embargo, debajo de esas explicaciones visibles existe una fuerza mucho más silenciosa que moldea la disciplina, la concentración, la seguridad personal y la forma en que una persona se presenta ante los demás. Esa fuerza rara vez se analiza de manera directa, pero sus efectos están presentes cada día. Determina si un hombre entra en una habitación con autoridad natural o si se mantiene en segundo plano, casi invisible. Influye en la capacidad de mantener el enfoque, en la claridad mental y en la manera en que se toman decisiones importantes. Esa fuerza oculta es la energía creadora. Cuando un hombre comienza a comprender cómo esta energía influye en su cerebro, en su impulso y en su comportamiento cotidiano, deja de vivir en piloto automático y empieza a recuperar el control de su mente y de sus hábitos. Desde la adolescencia, la mayoría de los hombres crece dentro de un entorno de estimulación constante. Pantallas encendidas a todas horas, novedades interminables, fantasías accesibles con un solo clic y un flujo continuo de imágenes diseñadas para captar la atención. El cerebro humano se adapta rápidamente a este tipo de estímulos. Cada novedad genera pequeños picos de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Al principio, estos estímulos parecen intensos, incluso emocionantes, pero con el tiempo, el cerebro comienza a normalizarlos. Lo que antes producía entusiasmo se convierte en algo cotidiano, y para sentir el mismo nivel de excitación, se necesita cada vez más estímulo. Poco a poco, la motivación para el esfuerzo real empieza a debilitarse. La mente se acostumbra a recompensas rápidas y fáciles, mientras que los objetivos que requieren paciencia y trabajo prolongado pierden atractivo. Esto no significa que una persona sea débil. Significa que ha sido condicionada. El cerebro humano evolucionó durante miles de años para responder con enorme intensidad a señales relacionadas con la reproducción. Durante gran parte de la historia, estas señales estaban directamente conectadas con la supervivencia de la especie. Por esa razón, el sistema de recompensa responde con fuerza ante cualquier estímulo asociado a ese impulso. Cada señal activa descargas de dopamina en el cerebro. Pero cuando esas señales se amplifican artificialmente mediante exposición constante a estímulos exagerados, el sistema comienza a saturarse. Los receptores se vuelven menos sensibles, el nivel base de placer disminuye y la concentración se fragmenta. Tareas que antes parecían satisfactorias empiezan a sentirse aburridas o carentes de interés. Aquí es donde la retención de semen puede entenderse desde otra perspectiva. No se trata de un concepto místico ni de una creencia simbólica. En esencia, funciona como una recalibración neurológica. Cuando la estimulación excesiva disminuye, los circuitos de dopamina comienzan a estabilizarse. El cerebro deja de buscar constantemente recompensas inmediatas. Poco a poco, otras áreas del cerebro recuperan su influencia. Una de ellas es la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones a largo plazo. Cuando esta parte del cerebro vuelve a ejercer control sobre los impulsos más inmediatos, la disciplina se fortalece y la mente recupera claridad. La energía que antes se descargaba repetidamente comienza a sentirse disponible nuevamente. Aparece una sensación diferente,
una mezcla de inquietud y potencia interior que puede transformarse en acción. Muchos hombres describen este proceso como un aumento progresivo de motivación, pero en realidad no se trata de magia. Es simplemente atención redirigida y un sistema de recompensa que vuelve a funcionar de manera equilibrada. También existe un componente biológico y psicológico importante. Cuando un hombre siente que tiene control sobre sus impulsos, su estado interno cambia. La dopamina comienza a asociarse con el esfuerzo y el progreso, en lugar de estar vinculada únicamente con la evasión o la gratificación instantánea. Aunque los niveles de testosterona fluctúan naturalmente, los comportamientos asociados con la confianza, la dominancia y la iniciativa suelen aumentar cuando una persona practica autocontrol. En contraste, los ciclos repetidos de indulgencia compulsiva suelen ir acompañados de agotamiento, falta de motivación y una especie de niebla mental difícil de explicar. Esta diferencia no es imaginaria, se experimenta en la vida diaria. La retención genera tensión, y esa tensión puede convertirse en combustible. Frente al deseo, los hombres suelen adoptar dos caminos. El primero es la descarga inmediata, que alivia la incomodidad momentánea. El segundo es la transmutación, que convierte esa energía en acción dirigida hacia entrenamiento físico, desarrollo personal, creación, liderazgo o aprendizaje. Imaginemos a dos hombres con una inteligencia similar. Uno consume estimulación constante todos los días, persiguiendo novedades y recompensas rápidas. El otro practica restricción y canaliza esa energía hacia su salud, su trabajo, su fe o el desarrollo de habilidades. Después de varios meses, la diferencia entre ambos empieza a hacerse visible. Uno desarrolla mayor claridad mental, presencia y dirección. El otro continúa atrapado en ciclos repetitivos de distracción. La diferencia no está en el talento, está en la gestión de la energía. Gran parte de esta transformación ocurre de manera silenciosa. La postura corporal cambia, el contacto visual se vuelve más firme, el ritmo al hablar se vuelve más lento y deliberado. Cuando una persona deja de perseguir constantemente pequeñas descargas de dopamina, su sistema nervioso se estabiliza. La urgencia disminuye y aparece una sensación de calma. Incluso quienes observan desde fuera pueden percibir ese cambio, aunque no sepan explicarlo. Existe un principio psicológico interesante. La escasez aumenta el valor percibido. Esto no solo ocurre en el ámbito social, también ocurre dentro de la mente. Cuando una persona se vuelve selectiva con su energía, empieza a valorarla más. Cuando está disponible para cualquier impulso inmediato, sus propios límites se debilitan. La disciplina comunica respeto propio, primero hacia uno mismo y después hacia los demás. Incluso la forma de hablar cambia. Un hombre que practica autocontrol suele expresarse con más seguridad. Hay menos necesidad de justificar cada palabra, menos ansiedad por aprobación externa y más claridad al comunicar lo que piensa. Este cambio influye inevitablemente en la forma en que los demás responden. Sin embargo, este camino no está libre de dificultades. Durante el proceso pueden aparecer periodos incómodos en los que el estado de ánimo parece más bajo o el deseo disminuye temporalmente. Esto sucede porque el cerebro está recalibrando su sensibilidad después de años de sobreestimulación. Muchas personas abandonan en esta etapa porque creen que algo va mal, cuando en realidad el sistema nervioso está recuperando su equilibrio natural. Con el tiempo, cuando los estímulos artificiales desaparecen, el cerebro vuelve a responder con mayor intensidad a recompensas reales. El trabajo vuelve a sentirse satisfactorio. El entrenamiento físico se vuelve estimulante. Las conversaciones recuperan profundidad. El mundo
parece recuperar color. Sin embargo, también existe otro riesgo. La obsesión con la retención puede convertirse en una trampa si el ego reemplaza el verdadero propósito. El objetivo no es sentirse superior a los demás, sino desarrollar dominio sobre uno mismo. Siempre existirán tentaciones. La victoria no consiste en alcanzar una perfección imposible, sino en avanzar con constancia. El deseo es una fuerza poderosa, pero no tiene por qué controlar la vida de una persona. Cuando se comprende cómo la dopamina influye en la motivación, se recupera la autoridad sobre la propia mente. Una persona puede ignorar este conocimiento y seguir drenando su energía sin darse cuenta. Puede luchar contra los impulsos sin entenderlos y sentirse frustrado constantemente. O puede estudiar su propia psicología y actuar con conciencia. Cuando la disciplina se convierte en parte de la identidad, la confianza deja de ser algo que se finge, se vuelve natural. La verdadera transformación no ocurre cuando desaparecen los deseos, sino cuando una persona aprende a dirigirlos con inteligencia. Comprender cómo funciona la mente permite recuperar el control sobre la atención, la energía y las decisiones diarias. Cada día de disciplina fortalece la identidad. Cada elección consciente construye carácter. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Suscríbete al canal si quieres seguir fortaleciendo tu mente y tu disciplina. La diferencia entre vivir disperso y vivir con propósito comienza con una sola decisión.